clase. Grabar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que más destaca de mi manera de pensar? Ya que somos estudiantes de ingeniería civil, o sea, traemos una formación, quizás también nuestra cualidad, ¿verdad? Ya hemos hecho un test en colegios sobre nuestra cualidad, entonces quizás por ello escogemos ser ingenieros, entonces quizás eso nos puede influir en mi manera de pensar. Entonces vamos a ver una votación, a ver, o sea, cuántos de ustedes, cuál es la tendencia, ¿verdad? De ustedes en cuanto a forma de pensar. Aquí nadie piensa positivo, todo piensa muy crítico, todos son muy críticos, o creen que es bueno ser crítico, ¿verdad? Aquí hay, el crítico es como el que va ganando, ¿verdad? Como el que predomina. Ya, todos votaron. Entonces, ahí pueden seguir votando, ¿verdad? De hecho, cada uno de estos tipos de pensamiento es uno de los sombreros que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y esto, ¿por qué los 6 sombreros? Porque, y de hecho, esto es especialmente útil cuando vamos a enfrentar el debate del lunes y para situaciones, sea de nuestra vida o para futuras trabajos en equipo, ¿verdad? O de desenvolvimiento profesional. Estos sombreros son importantes, ¿verdad? Son muy importantes. Entonces, vamos a ver un poco los 6 sombreros, ¿verdad? Ya que aquí mayoría son críticos, vamos a ver qué dice, ¿verdad, autor? Okay. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Es un documento en PDF. No tuvimos chance de hacerlo con presentación, pero creo que es basta con este documento que nos preparó el profesor Eric, ¿verdad? Se llama Método de los 6 sombreros, ¿verdad? Entonces, este es un método que tiene, ya, como dice su nombre, 6 sombreros, uno de datos y hechos, blanco, neutral, basado en evidencias, es un sombrero rojo, que son sentimientos, intuición, ¿verdad? Negro, crítico, ¿verdad? Piensas en peligro, dificultades y riesgos. Amarillo, alegre, busca el lado positivo, ve en todo algo bueno, ¿verdad? Azul, que es facilitador para cambiar de un sombrero a otro, ¿verdad? Y verde es creatividad o divergente. Entonces, este nombre, 6 sombreros para pensar, ¿verdad? Six Thinking Hats. De hecho, es un libro de Edward de Bono. De hecho, se puede buscar en internet. Si no tienen nada que hacer, pueden ponerse a leer libros, ¿verdad? Que hay mucho. Yo lo descargué, se puede encontrar en Google, ¿verdad? Edward de Bono es un psicólogo muy famoso. No sé si tiene otra carrera. Psicólogo, no sé, algo más tiene, ¿verdad? Que se llama 6 sombreros para pensar. De hecho, no es tan moderno, es bastante antiguo y es muy bueno, ¿verdad? O sea, nos enseña cómo podemos afrontar los problemas pensando diferente. Entonces, um, esos 6 sombreros en forma resumida, ¿verdad? Son 6 formas que uno, quizás, como la encuesta, ¿verdad? Nos mostraba que quizás ustedes traían, ¿verdad? Sea innato o sea formado o deformado, entre comillas, no importa, ¿verdad? Todos tenemos quizás, nos destacamos por una cualidad en nuestra forma de pensar. Pero como comentábamos, ¿verdad? Si repasamos el enunciado de este taller de ambiental, ¿verdad? De hecho, por cierto, para prepararse para taller ambiental, entonces hay que leer aquí enunciado, ¿verdad? Aquí están todo el material para prepararse. Entonces, como ustedes ven, este proyecto de represa X es un proyecto, se llama multidimensional, o sea, entra en juego tantas variables y afecta a tantas personas, a tantos seres, mejor dicho, ¿verdad? Y su afectación es en muchos sentidos, bueno y malo, ¿verdad? Y también hay participación de indígenas, ¿verdad? Que tienen una cultura distinta a la nuestra, y forma de pensar distinta a la nuestra. Entonces, para poder entender y salir de ese modo habitual de pensamiento, nosotros a veces es necesario para poder comprender problemas desde diferentes
perspectivas, ¿verdad? Eso que quiere decir este método de 6 sombreros, ¿verdad? De Edward de Bono. O sea, de hecho, esta herramienta también combinada con el pensamiento lateral, ¿verdad? Que también es otro libro de Edward de Bono, que ustedes si tienen chance lo pueden leer. Provee las herramientas, ¿verdad? Para planear juntos trabajo en grupo, ¿verdad? Y poder llegar a conclusiones más acertadas, ¿verdad? Y eso es porque cuando uno concibe algo, ¿verdad? Lo conceptualiza, lo interpreta, ¿verdad? Y al final analiza y toma decisiones. De hecho, es una serie de actividades cerebrales muy complejas que se mezclan con las emociones, sentimientos, ¿verdad? Inclusive patrones predefinidos en la mente. No somos psicólogos, con que basta que entendamos de que existe como una secuencia, existen algoritmos casi que predefinidos en el cerebro de cada persona que hace que uno al ver una situación, la reacción de todos casi son distintos, ¿verdad? O sea, un mismo hecho, todos ven diferentes, digamos, colores o ven diferentes aspectos, ¿verdad? Y hay cosas que llaman atención a uno y otros no tanto. Y entonces Edward de Bono lo que clasifica más o menos es que, okay, más o menos aproximadamente, o sea, clasifícate que existen más o menos estos 6 tipos, ¿verdad? Que son importantes, o sea, que son 6 cualidades, ¿verdad? Que son muy distintos entre sí, ¿verdad? Entonces, digamos que son 6 sombreros, ¿verdad? 6 sombreros. El azul facilitador, ¿verdad? Que aquí empieza explicando. El azul, ¿verdad? Es el que controla el resto de sombreros, controla el tiempo y orden los mismos. Eso es decir, que aunque yo soy crítico, por ejemplo, volvemos a la votación, que la mayoría aquí son críticos, ¿verdad? Entonces uno dice, ser crítico es bueno. Sí, claro, es que es bueno, ¿verdad? Porque uno piensa en los posibles problemas, en posibles riesgos, ¿verdad? Y dónde podría no salir bien. Solo que cuando uno es crítico tiende a pensar en la parte negativa del asunto. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hay eh, momentos, por ejemplo, que este no puede prevalecer. Por ejemplo, si estamos en una discusión en grupos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Esto es muy importante. Cuando estamos en discusión en grupo, estamos haciendo una actividad en grupo y estamos reuniendo ideas, haciendo lluvia de ideas, ¿verdad? Haciendo volar la mente, ¿verdad? Para pensar qué podría hacer. Digamos, alguien que ocurrió algo, ¿verdad? Una idea. Y si de inmediato una persona, un compañero del grupo le dice que, no, no va a funcionar por esto, esto, esto. O sea, pensó muy antes, ¿verdad? Y después otra persona dice, se me ocurrió esto. Y Tional le dice, no va a funcionar por esto y esto, esto. Esto le corta, ¿no? O sea, quizás lo que dice es cierto, pero de una vez le corta la idea. Entonces, hace que, o sea, como que le corta la emoción, porque muchas veces esa creatividad, esas ideas que surgen muchas veces, o sea, depende de la emoción. Si uno está emocionado, con buen humor, a veces fluye mucho más rápido que cuando uno se le corta, se le para, ¿verdad? Le dice que no sirve, eso como que dice, entre comillas, a huevar a uno, ¿verdad? Y uno cuando está huevado no le sabe nada. Entonces, este pensamiento crítico muchas veces quizás hay que usarlo en momentos adecuados, ¿verdad? Pero en momentos cuando está haciendo lluvia de ideas, quizás no está adecuado porque uno más bien está cortando ideas que después podría servir en algún momento, quizás, por eso es que esto que estoy diciendo, de hecho, no es invento mío. De hecho, vamos a ver después cuando vemos pensamiento, diseño ingenieril, ¿verdad? Principios de diseño. Vamos a ver un video de IDEO, ¿verdad? Un video que de un equipo que practica design thinking, o sea, pensamiento de diseño. Ellos tienen una regla muy rigurosa de esto, que cuando está en momentos de lluvia de ideas, nadie puede criticar a nadie y decir que no sirve. Tiene que decir, bueno, muy bien, ¿verdad? Que siga. Y después llega un momento en que hay que cerrar, ¿verdad? El diseño, convergerlo, y no se empieza a descartar, empieza a evaluar y todo eso. Es ahí cuando aplica pensamiento crítico. Entonces, no es decir que no es bueno, sino que a veces hay que usar otras formas de pensar en momentos distintos, ¿verdad? Y en roles distintos. Entonces, lo que quiere decir Bono es eso, ¿verdad? Entonces, azul, ese azul que controla el resto de los sombreros, es decir, ya uno empieza a concientizar y no a pegarse a que mi forma de pensar es la óptima o la mejor, sino que
No, muchas veces hay que pensar de diferentes formas para poder entender todas las aristas de los asuntos y especialmente cuando, como decíamos en la lección anterior, de que ingeniería civil es una profesión dedicada al servicio de la sociedad, o sea, de los humanos, y los humanos no somos robots, ¿verdad? Humanos somos, o sea, humanos tenemos una raíz bastante compleja, ¿verdad? Hay idiosincrasia, hay cultura, hay tradición, hay muchos factores en juego que ya no es solo números o no es solo ciencia, ¿verdad? O cosas frías. Entonces, sombrero azul es eso que dice, bueno, ahora tengo que pensar con sombrero rojo, tengo que pensar con sombrero blanco para que sea más acertado. Esa es función del sombrero azul, es como un sombrero que concientiza, o sea, ¿qué estoy pensando ahorita? O sea, con qué modo de pensamiento estoy actuando. ¿Ok? Ese es el primer sombrero, ¿verdad? Azul, que es el que dice, ok, ahora tengo que pensar con esa forma, ahora tengo que pensar de otra, ¿verdad? Entonces, sombrero blanco, como decimos, es como pensar de manera más objetiva y neutral posible, o sea, basado en datos, evidencias. Sombrero rojo, basado en sentimientos, ¿verdad? Intuitivos y a veces sin necesidad de justificación. O sea, voy a poner un ejemplo. A veces uno cómo puede entender a por qué los indígenas, ¿verdad? A veces uno dice, hey, pero si uno hace una represa, ¿verdad? Los indígenas le construyen casa más bonita a otro lado, ¿verdad? ¿Y eso acaso no es algo bueno para ellos? Bueno, eso no piensa, porque uno no es indígena, ¿verdad? Quizás los indígenas tienen un apego muy fuerte hacia su tierra, y eso es un sentimiento humano, ¿verdad? Y no necesita justificación, porque esa es su raíz. Entonces, si uno se pone en sombrero blanco o sombrero negro, otro para pensar lo que puede sentir un pueblo indígena, no va a entender. Entonces hay que pensar con un sombrero rojo, ¿verdad? Para ver qué es lo que ellos sienten por su tierra. Y ya eso muchas veces no es algo racional, ¿verdad? Pero eso es lo propio del ser humano. ¿Okay? Entonces, eso es sombrero rojo, ¿verdad? Que somos seres, sentimientos, y que toma en cuenta esa parte, ¿verdad? Especialmente en ingeniería civil, que es una ingeniería dedicada al servicio de la sociedad, hay que prestar mucha atención a sentimientos de los usuarios, ¿verdad? Hay muchos grandes proyectos. De hecho, no pudimos hacer gira esta vez, pero las veces que fuimos a hacer gira en Circunvalación Norte, ¿verdad? Que están bastante avanzado, ellos tienen un departamento, tienen un equipo de manejo de los vecinos, ¿verdad? Tienen que ir a visitar a los vecinos, quizás preguntar si les ha causado molestia, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué? Porque a veces no es que realmente les causa molestia. Bueno, sí, de hecho, toda construcción que hará para casa es fastidioso, ¿verdad? El ruido. Pero si uno, o sea, puede con mucha cordialidad ir a visitarlos y a pedirle disculpas, ¿verdad? Y todo eso, se siente uno mejor, ¿verdad? Que quedarse callado, no decir nada, ¿verdad? Y ver qué se resuelve si hay un reclamo o si hay una demanda ahí. O sea, es diferente el manejo. Entonces, sombrero rojo es toma en cuenta sentimiento de las personas, ¿verdad? Que pueden ser afectadas por cualquier obra. Luego, sombrero negro, ustedes, la mayoría mayor de ustedes escogió sombrero negro, ¿verdad? Que es ser críticos, ¿verdad? A veces ser crítico implica criticar, ¿verdad? Y criticar quiere decir que encuentra parte negativa del asunto, ¿verdad? Y de que algo no podría salir bien, ¿verdad? Pensar que podría ser así, ¿verdad? Que podría fallar y todo eso. Eso es bueno, no es que sea malo, ¿verdad? Pero como decía, hay que emplearlo en el momento adecuado. Luego, sombrero amarillo, que es al contrario ante el negro, que intenta buscar los aspectos positivos sobre un determinado aspecto, ¿verdad? Piense que algo va a ser muy bueno, ¿verdad? Eso suena como muy motivador, ¿verdad? De hecho, creatividad, o sea, uno de los que alimenta creatividad es positivo, ¿verdad? Ser positivo es la motivación. Y motivación es sombrero amarillo, ¿verdad? No sombrero amarillo muchas veces da pie a poder usar el sombrero verde, que abre posibilidades a las creatividades, ¿verdad? Y está relacionado con pensamiento lateral, que eso si hay chance lo vemos, si no, hay un libro que podemos facilitar para que lo lean, o divergente. Divergente es que se sale de la ruta este, habitual, ¿verdad? Se desvía y puede más bien encontrar otra salida al asunto. Entonces, eso es creatividad. Entonces, la idea es que con esos 6 aristas que el autor, ¿verdad? Nos plantea, de esa forma, si podemos cubrir esos 6, nos permite visualizar mejor
cuando especialmente son problemas, o sea, a veces con los cursos que uno lleva, ¿verdad? De física, cálculo o química, a veces uno ve cosas que son como muy frías, ¿verdad? Como que todo es científico y la vida no es así. De hecho, hay algunos compañeros, ¿verdad? Bueno, ustedes, estudiantes, que ya me decían de que, bueno, estos talleres son interesantes. De hecho, ingeniería no es tan fría que solo resolver ecuaciones o solo hacer cálculos, hacer exámenes. Ingeniería es mucho más, digamos, tiene mucho más vida, o sea, mucho más flexible, tiene mucho más sentimiento, entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿verdad? No sé si me puedo explicar hasta ahorita, hasta ahora, más o menos, la idea de los 6 sombreros. No sé entonces, la idea es que ustedes tengan estos 6 sombreros, ¿verdad? Y ustedes pueden ir al debate, este, conociendo estos sombreros y poder en cada rol, en cada momento, poder escoger un sombrero, ¿verdad? Y también cada sombrero, cuando hace preguntas o respuestas, lo haría diferente, ¿verdad? Hacia una dirección muy distinta. Quizás negro es más como cerrando, ¿verdad? Descartando los que no sirve y cerrando lo que sirve. Amarillo más bien es abriendo, ¿verdad? Todo se puede, todo es posible y más bien abre la gama de posibilidades. Entonces son de cualidades diferentes. Por ejemplo, sombrero amarillo y verde se aplica más en las etapas iniciales de diseño, que hay que abrirse, ¿verdad? Abre a toda posibilidad. Y después sombrero negro empieza a cerrar, empieza a descartar los que no sirven y cuáles sí, cuáles no, empieza a cerrar hasta escoger la mejor. Entonces, todos hay que aplicarlo de alguna forma, ¿verdad? De hecho, eso se llama diamante, ¿verdad? Abre y cierra, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante. Eso es proceso de diseño, ¿verdad? Que de hecho lo que aplica son sombreros en diferentes momentos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, ¿verdad? Sombrero blanco, ¿verdad? Como usted ve aquí, hechos, ¿verdad? Se basa en cifras, neutral, objetivo. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ejemplos de alguien que está hablando con el sombrero blanco. Es, por ejemplo, dice, ¿verdad? Las ventas totales de este producto el año pasado fueron de 800,000. Ok, eso es hablando basado en hechos, ¿verdad? No, no ve, no estoy compartiendo. Ah, ok, espere. Ah, perdón. Si es que no sé. Ahora sí ven. Ah, entonces está hablando solo yo. Ok, bueno, está hablando con esos 6 sombreros, ¿verdad? 6 sombreros. Entonces, blancos son los hechos, rojos son los sentimientos o intuición, negros son los peligros o dificultades, amarillo es siempre buscar el lado positivo, azul es de facilitador, pasar de un sombrero para otro, verde es creatividad. Entonces, de hecho, el autor decía ahí que él pone el nombre sombrero es para que uno se concientiza de que yo podría estar pensando, o sea, es decir, no creer que yo soy así. No sé si me explico. A veces uno dice, yo soy así. El autor dice, no. Esa forma de pensar usted lo puede cambiar, ¿verdad? Es decir, ok, yo quizás tiendo a ser más sombrero negro, ¿verdad? Soy más crítico, pero yo, en el momento que sea necesario, quito el sombrero y pongo otro. Voy a pensar sentimentalmente. ¿Ok? Uno dice, ¿cómo hago? Bueno, practicando, ¿verdad? O sea, lo que dice el autor es que todo se puede practicar. Entonces, ser sombrero es eso, ¿verdad? De que cada sombrero lo que dice es una forma de pensar que hay que ir practicando y poder usarlo en momentos adecuados, ¿verdad? Entonces veamos sombrero blanco, ¿verdad? Que se basa en hechos, cifras, es neutral objetivo. Como dice aquí, ¿verdad? Ejemplo de alguien que dice con sombrero blanco es venta totales, ¿verdad? De ese producto fueron esto. Eso es neutral, ¿verdad? Una afirmación basada en datos. Nuestros datos de ventas hace 2 años, ¿verdad? Número de personas ancianas en Europa está creciendo. Todos esos son hechos, ¿verdad? No tiene ningún sentimiento, es punto, ¿verdad? Hecho, cifra. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo muy interesante. O sea, se dio una situación, ¿verdad? De que la profesora está hablando y de repente los estudiantes están respondiendo a eso, ¿verdad? O sea, la profesora habló y los estudiantes como que se entusiasmó y empezó a hablar mucho, ¿verdad?
allá por debajo a hablar. Entonces, es una situación, ¿verdad? De que la profesora está hablando y también los estudiantes empezaron a hablar entre ellos. Entonces, viendo la situación, ¿qué percepción o qué interpreto? ¿Qué saqué yo de la situación? ¿O qué concebí? Entonces, alguien que concibe eso con sombrero blanco, ¿qué dice? Los estudiantes están hablando cuando la profesora está hablando. Narra hecho, neutral, ¿verdad? O sea, no dice nada. Dice, hay ruido. O luego otros estudiantes están distraídos, no pueden oír a la profesora. Hablar hecho, ¿verdad? O sea, hay ruido y la gente distrae, no puede escuchar a la profesora. Después dice, hay estudiantes que no saben qué hacer una vez que se dan instrucciones, ¿verdad? Digamos que el profesor está dando instrucciones y la gente que no sabe hacer, entonces se pone a hablar, ¿verdad? Y muchos están distraídos y eso puede resultar en fallos a completo trabajo. O el estudiante no está entendiendo la charla focalizada debido a la falta de concentración. ¿Ok? Todo eso es cierto, ¿verdad? Nada más al hecho. Eso es típico de sombrero blanco, ¿verdad? O sea, no emite más juicio al respecto, simplemente narra el hecho y listo, y su consecuencia y nada más, ¿verdad? Puntual y esto. De hecho, también muchos ingenieros científicos también tienden a ser así, ¿verdad? Muy objetivo, nada subjetivo, ¿verdad? Muy neutral. Se basa en cifras y hechos. ¿Ok? ¿Qué pasa si fuera alguien que tiene más, que está con sombrero rojo puesto, ¿verdad? Quizás alguien que trae más esto, que es muy intuitivo, más sentimental, ¿verdad? Voy a brincar esa parte, después lo pueden leer con más calma. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ya alguien que piensa o que tiene más este sombrero puesto al ver la situación que le presenté, ¿qué va a pensar? Ah, profesora está ofendida, ¿verdad? O sea, va directo a lo que siente. Y luego dicen, los estudiantes están frustrados porque no pueden escuchar directrices. Ven que, o sea, van a lo que sienten, ¿verdad? Siente frustración, siente ofendido, ¿verdad? Y los que hablan disfrutan bromeando, diciendo escuchados, o sea, disfrutan de que les están dando atención, les están dando pelota, ¿verdad? Y eso representa pensamiento emocional de una persona, ¿verdad? Esto es la emoción, ¿verdad? Parte emocional. Esa parte a veces los científicos y ingenieros dejamos de lado, pero cuando uno trabaja con la gente, especialmente clientes o gente en la calle, especialmente si a ustedes les gusta el área de transportes, el transporte es uno sirve, uno cuide con la gente, ¿verdad? Transporte es, todos los días es transportar personas y esa parte emocional es demasiado importante. Inclusive puede ser más importante que la parte propiamente técnica, ¿verdad? Eso lo va a ver más adelante. Ok, ahora sí, el que más les gusta y el que más personas escogieron, ¿verdad? El que es negro, juicio negativo preconstructivo, ¿verdad? Entonces identifica barreras, dificultades, peligros y tiene que ser más negativo porque tiende a buscar problemas, buscar desacuerdos, ¿verdad? Decir que no está de acuerdo, o sea, ser crítico con todo, ¿verdad? Y eso implica muchas veces hacer más negativos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo te queda una situación de que mucho estudiante está hablando mientras el profe está hablando. Entonces, ya la reacción de alguien con sombrero negro es, se malgasta el tiempo, ¿verdad? O sea, ya digamos de ahí sacó el tiempo, ¿verdad? Ya sacó, se malgastó el tiempo de clase, ¿verdad? De aprendizaje se ve comprometido. Los que sienten que los oyentes del sombrero negro no lo respetan y no quieren oír lo que están diciendo. O sea, los que están hablando, ¿verdad? Sienten que los que están pensando con sombrero negro no respetan a ellos y no quieren oír lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, como que decir, ah, ellos son los nerds que, no quieren, que nunca quieren escuchar a nadie, ¿verdad? Y una particularidad de este tipo de sombrero es que la fluidez es escasa. O sea, se corta porque critica, ¿verdad? De ataca para cortarle. Ese es el estilo de negro, ¿verdad? Ataca, corta, aquí no, pasamos aquí, le ataca, no, otro lado, aquí no, tampoco va, no, no, y cuál sí, ¿verdad? No, al final es una lógica de sí, no, van cerrando el camino. La fluidez es más escasa, ¿verdad? ¿Ok? Ese es como un ejemplo de cómo puede reaccionar alguien que está con este sombrero puesto. Muchas veces uno no es consciente de qué sombrero uno se pone para reaccionar ante una situación, ¿verdad? ¿Ok? Y el amarillo busca el lado positivo, ¿verdad? Juicio positivo, más bien siempre es, como dice aquí, ¿verdad? Es un positivo indeciso, ¿verdad?
podría ser bueno, ¿verdad? Esto, por ejemplo, todos los profesores de la escuela de kinder, todo tienen puesto sombrero amarillo. Todo lo que ve es bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que motivar a los chiquillos, ¿verdad? Entonces, ojalá los profesores de la universidad igual ponen el sombrero, ¿verdad? Creo que sería algo bueno. Pero entonces, ¿cómo podría ser la reacción de alguien con sombrero amarillo puesto? Entonces, dice que, vean que responde muy diferente. Vamos a ver. Ve aquí solo, creo que solo hay una persona que respondió en Menti, pues 4%, ¿verdad? En Menti que es positivo. O sea, por ejemplo, alguien que ve que hay mucha bulla en la clase, ¿verdad? Que todo el mundo habla a la vez, ¿qué responde? Dice que todo el mundo es capaz de decir lo que hay en su mente, eso es bueno. Y puede ser, sí, sí, todo el mundo se atreve a hablar, eso es bueno, claro, ¿verdad? Es bueno. Dice, puede ser divertido, ¿verdad? La reacción, puede ser divertido, sí, eso es porque es muy positivo. Y luego dice, no solo los chicos listos tienen que hablar, o sea, todo el mundo puede hablar, o sea, le da algo bueno, ¿verdad? Asunto. Y dice, uno tiene que esperar para compartir sus ideas y así correr el riesgo de olvidar información. O sea, como que esa persona ve que la gente habla así como muy rápido, sin ningún orden y está interrumpiendo a la profesora porque le da miedo olvidar lo que va a decir. Entonces, corre para decir y que es bueno y que es que la gente se entusiasma, ven, que ve cosas buenas, ¿verdad? Eso es típico de sombrero amarillo, ¿verdad? Entonces, luego, sombrero verde, ¿verdad? Creatividad, encontrar alternativas, o sea, es diverger, ¿verdad? Diverger. Entonces, ejemplos por ejemplo, aquí, ejemplos de declaraciones de sombrero verde, ¿verdad? ¿Qué hay si lo distribuimos gratuitamente, ¿verdad? Podríamos intentarlo usando tecnología X. Si extendemos el curso medio podría ayudar a la gente a comprender cómo vería alguien de la profesión X esto, ¿verdad? Loro. Entonces, inclusive puede incluir estímulos basados en palabras aleatorias. O sea, creatividad, es como estimular creatividad a veces diciendo cosas que no hay nada que ver, ¿verdad? Entonces, ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo de la situación, de que todos interrumpe hablando. Entonces, piensa, la profesora debería, o sea, para una situación como esta, ¿qué piensa? La profesora debería prestar más atención al tiempo que gasta hablando. O sea, esta persona pensó que esto que se dio, la situación que se dio, puede ser que la profesora gasta demasiado tiempo hablando y poco tiempo en prestar atención o a escuchar. O sea, vio otra cosa, ¿verdad? Él empieza a pensar que quizás si la profesora dé más tiempo a escuchar, ya no ocurre eso, ¿verdad? Más bien, pues resulta mejor. O la profesora debería incorporar interactividad de más estudiantes aparte de los chicos listos. O sea, piensa ya en diferentes cosas, ¿verdad? De que quizás si es más interactiva la clase, podría ser que la gente participe de forma más ordenada y que no solo los chicos listos hablen, ¿verdad? En clase. O los estudiantes deberían resistir el impulso de decir lo que sea que esté en sus cabezas. Deberían pensar acerca de la pertinencia de lo que digan con el asunto a tratar. Bueno, eso tiene que ser un poco negativo, un poco, pero también, ¿verdad? Piensa en que, bueno, ¿qué es eso, ese impulso, ¿verdad? O decir, deberían tener en cuenta cuando sus comentarios interfieren con el aprendizaje de la otra gente, ¿verdad? Vean que eso es muy creativo, ¿verdad? Dice que, bueno, tal vez hay otros modos de comunicación en clase, ¿verdad? Por ejemplo, eso se puede hacer en un chat, ¿verdad? Entonces empezó a pensar hasta herramientas tecnológicas para, para mejorar la situación, ¿verdad? Y después deberían ser capaces de desarrollar ideas como resultado de ser creativo en clase. Bueno, bueno. Entonces son ejemplos, ¿verdad? De cómo es que alguien puede reaccionar, ¿verdad? Ante la misma situación y de forma diferente debido al sombrero diferente que se pone, ¿verdad? Y al último el azul, ¿verdad? Que es el control del proceso, o sea, es ser consciente, como dice aquí, pensar sobre pensar, es ser consciente de con cuál sombrero estoy pensando ahorita. Y eso aplica también, o sea, como decía, en su proceso de diseño, ¿verdad? O sea, a veces hay personas que tienden a ser demasiado divergentes. Entonces, diverge, piensa demasiado y al final se me acabó el tiempo y no pude concretar nada, ¿verdad? O sea, no quedó en nada. Y hay gente que es muy cerrado, entonces no me sale nada, no se me ocurre.
Entonces me quedo con una idea que yo vi a algún lado y ya, no pude sacar nada. Entonces hay que saber ahora con cuál sombrero me estoy poniendo. Eso se llama pensar sobre pensar, ¿verdad? O sea, cómo yo estoy pensando ahorita. Ese es sombrero azul, ¿verdad? Entonces, evalúa, ¿verdad? Ahora hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que pensar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que pone el sombrero azul, ¿qué diría de la situación? Que la profesora aprende que tiene que monitorizar el tiempo que pasa hablando durante la clase, ¿verdad? Tiene que medir el tiempo, ¿verdad? La profesora tiene que reconocer que algunos estudiantes necesitan tiempo antes de responder, ¿verdad? Dejando a esos estudiantes tiempo para conmutar soluciones, promueve una participación más amplia e incremento en aprendizaje. O sea, dice que quizás ellos, para que no respondan así de forma desordenada, quizás ocupa un tiempo para que quizás piensen un poco, interactúen un poco y después responden para que sea más provechoso, ¿verdad? O sea, ella piensa en cómo distribuir las cosas, ¿verdad? Los estudiantes se dan cuenta que su charla hace a la oradora sentirse no apreciada y faltada al respeto, o sea, se da cuenta, ese es pensar de sobrepensar, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta de que sus comentarios están obstaculizando el pensar de los otros individuos, o sea, ese darse cuenta es el rol de sombrero azul, ¿verdad? Facilitador, o sea, darse cuenta de qué estoy haciendo ahora y qué estoy afectando a otras personas, incluyendo a lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces, no sé si me explico esos 6 sombreros, más o menos. No sé si hay algún comentario. ¿Les gustaron esto? O sea, es corta, pero eso es práctica, ¿verdad? O sea, eso no tiene gran ciencia, pero sí tiene gran ciencia, ¿verdad? No es una ciencia hacia exterior, pues no es ciencia hacia interior, de control de sí mismo, de darse cuenta de qué modo yo estoy pensando. Y eso, les digo, es muy importante, porque uno no es consciente de la forma que uno está actuando. Y esa forma de actuar, de pensar, influye mucho y o sea, es casi que es el que más marca de hacia dónde tiende a ir su respuesta y su reacción, ¿verdad? Yo generalmente, ¿cuál sombrero usa? Yo creo que a veces yo soy muy creativo, ¿verdad? A veces me salen muchas cosas locas ahí, ¿verdad? Pero también muchas veces, como ustedes dicen, yo soy bastante negativo, ¿verdad? Pienso que los de ingeniería muchas veces no sé, especialmente ingenieros civiles tienden a ser a veces un poco esto, ¿verdad? Pensar qué podría pasar. Y de hecho, dicen que los que tienen grandes éxitos, ¿verdad? Muchos piensan de esa forma, porque así evitan peligros, así hacen las cosas bien, ¿verdad? Son más prudentes, son más meticulosos, ¿verdad? Y por eso es que salen bien exámenes. Pero por eso es que muchas veces lo que dicen es que el sistema educativo, ¿verdad? El sistema educativo muchas veces destaca alguna cualidad y debilita otra, ¿verdad? Por ejemplo, esa forma de nosotros de hacer exámenes, examen y examen y examen. De hecho, estamos cambiando eso, ¿verdad? Por lo menos en las carreras, en los cursos, en las carreras, estamos cambiando eso de que examen, examen, examen. Lo que a uno está formando es este sombrero negro, ¿verdad? Pensar que eso no, eso no, eso no, eso no. Respuesta única correcta es esta, ¿verdad? Eso es de decir que eso no, o sea, ir cortando todo, ¿verdad? Queda una sola. Eso es típico de ese sombrero negro, ¿verdad? Que sea imprudente y no puede fallar y todo eso. Pero muchas universidades más bien, en vez de exámenes, hacen proyectos, ¿verdad? Como ese taller que estamos haciendo es para tratar de cambiar esa forma. Cuando ustedes hacen taller, o sea, yo creo que muchos están haciendo puente y se dan cuenta que a veces a mí no me sale. ¿Por qué? Quizá yo esté usando mucho esto, pensando demasiado. Para empezar, con su pan de espagueti, tienen que dejar que se vuele. Todo puede ser posible, ¿verdad? Entonces, todo puede ser posible, pienso un lado muy positivo y después sale este, ¿verdad? Sale este. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cuál tiendo a hacer? Tiendo a hacer este, ¿verdad? Tiendo a hacer este por naturaleza, también como ustedes, pero ahora, por ejemplo, ahora estoy con mi esposa,
¿verdad? Con mi esposa y mis hijos. Entonces, ya yo entiendo más esta parte, ¿verdad? Estoy entendiendo un poco más esta parte de que los seres humanos no es solo números, hay sentimientos, hay sensaciones y eso a veces puede ser muy importante, ¿verdad? Para la familia, para los hijos y eso. Entonces uno aprende muchas cosas y uno trata de salir del esquema, ¿verdad? Que uno tiende a seguir, ¿verdad? Entonces, digamos, el blanco y el negro es como más a lo científico, ¿verdad? Rojo en combinación con, o sea, el rojo, por ejemplo, el rojo es artístico. Usted le pregunta a un artista de por qué, le va a decir que, o sea, le dice cosas quizás que no son, porque eso le sale de adentro, le fluye. Entonces, esos son sentimientos, intuiciones, artístico, ¿verdad? También a veces esto, por ejemplo, artístico, músico, ¿verdad? Teatro, tienen que tener esa emoción bien alta y creatividad, los inventores, ¿verdad? No sé si ustedes han visto algunas estrategias de mercadeo que son muy, o sea, me sorprende. No me acuerdo muy bien, de que yo recuerdo que había, no sé, algún estudiante que no se hizo algo como que pidió que perdió una apuesta y algo así, como que dijo que si perdiera la apuesta, tiene que, no sé, algo así. Y pero esa apuesta tiene que ver como con una marca de chocolate, algo así. Y la empresa le llevó hasta la casa un camión de chocolate. Y eso salió en noticias, ¿verdad? Y eso es un marketing, o sea, le hizo propaganda, todas las noticias, creo que está en Estados Unidos, propagó nombre de la empresa, de la marca y de chocolate, o sea, él no tuvo que pagar anuncios, propaganda, sino que vio en redes sociales, no sé si fue una apuesta o algo así, o un deseo, tenía un estudiante que decía algo a esto, le llevó hasta la casa, ¿verdad? Y eso salió como, se hizo viral e hizo propaganda tremenda para la empresa y eso, o sea, eso es creatividad. De hecho, eso se da mucho hoy día. Eso es una creatividad de que para ganar fama, ¿verdad? Usan formas muy creativas y ver oportunidades. Entonces, ver oportunidades muchas veces ocupa creatividad y ocupa ser positivo, ¿verdad? Ver oportunidades. Y negro, blanco, ¿verdad? Blanco es recolectar información, ¿verdad? Tener los hechos, ¿verdad? Tener todas las cosas bien claras. Y negro empieza a cerrar, ¿verdad? Y rojo, tener presente que a quienes servimos son seres humanos, ¿verdad? Que a veces la solución óptima no es lo que les gusta. Pero bueno, no sé si hay algún comentario más o algo que desean compartir. O sea, la idea es que podemos usar todos los sombreros, ¿verdad? O sea, que hay que usar los sombreros cuando, según el cuándo y según el dónde, ¿verdad? Eso es importante. O sea, la importancia es, como decía, este clase tan corta es que empezamos a tratar de poner el sombrero azul, de estar pensando hacia adentro, ¿verdad? O sea, eso se llama pensar sobre mi pensar. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Conocer cómo yo pienso, conocerme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, tratar de entender cómo tiendo yo a pensar bajo tales situaciones. Y si es posible, cambiar ese patrón. Porque si logro cambiar el patrón, a veces yo veo un horizonte nuevo. Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Si yo cambio mi visión, cambia el mundo que yo veo. O sea, no es por cambiar el mundo, no. Yo cambié mi visión, ¿verdad? Cambié mis lentes. Entonces, este sombrero azul quizás, por eso es que lo pone de primero, ¿verdad? El sombrero azul. Creo que es por eso que lo pone de primero, porque ese es la conciencia, ¿verdad? Facilitador, ¿verdad? La conciencia, ¿verdad? La conciencia con que yo puedo controlarme de cuál sombrero me pongo, ¿verdad? Y recuerden, sombrero porque es algo que yo pongo, ¿verdad? No es mío, o sea, no es mi ser, yo no soy así, yo sí puedo cambiar, la idea es eso, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se logra esto? Practicando, ¿verdad? Tienen 5 años para practicar en todos los cursos, ¿verdad? Y en los trabajos en equipo especialmente.
¿Alguna pregunta? Ahora a las 4 vamos a reunirnos, ¿verdad? Con otros grupos para ver cómo podemos aclarar si tienen dudas, ¿verdad? Sobre uso de software. Igual yo voy alistando el software. Yo alisté una pequeña presentación. Digamos, me quedan 10 minutos para aprovechar, ¿verdad? O sea, ahora, o sea, yo tenía una presentación, pero se me perdió porque se me dañó el disco duro portátil el semestre anterior y no pude retener información. Entonces, sí ven el PowerPoint, ¿verdad? Sí ven. Solo que no sé si yo proyecto, si ven el PowerPoint. Si ven pantalla completa. Sí, Sí, ok. Sí, eso es un poco el uso de las herramientas tecnológicas e informáticas en ingeniería. Cambio de paradigma en la forma de hacer ingeniería. De hecho, hemos visto, ¿verdad?, de que las necesidades, ¿verdad?, que tenemos que resolver son las mismas. O sea, agua, transporte, vivienda, o sea, techo, defensa, ¿verdad? Esas cosas son las mismas necesidades desde que existe la humanidad hasta hoy día, ¿verdad? Más de 5.000 años, 6.000 años. Lo que cambia la forma de hacerlo y el grado de calidad que logra hacerlo, ¿verdad? Entonces, y la forma de hacerlo, o sea, ese cambio, de hecho, fue dado por la tecnología, ¿verdad? Y tecnología, los cambios más drásticos se produjeron en lo que se llama las revoluciones industriales, ¿verdad? Se dice la primera, creo que eso hemos visto en una parte, no me acuerdo ya, ¿verdad? Que es mecanización, aparece todos los sistemas mecánicos, máquinas, ¿verdad? Energía hidráulica y de vapor. Segunda revolución es producida por electricidad, ¿verdad? Aparición de electricidad, nueva fuente de energía, ¿verdad? Electricidad, producción de masa, ¿verdad? En cadena. Y tercera se llama informática, que es de los 80s, que apareció computadora, ¿verdad? De tecnología de información. Y la cuarta, que es ahorita, ¿verdad? Que es digitalización, es todo, ¿verdad? En la nube, ¿verdad? Coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica. Esto se está dando, esta cuarta, ¿verdad? O sea, estamos en proceso. Y la tercera ya está en auge, ¿verdad? Que dio a la cuarta. De hecho, ahora, por ejemplo, Autodesk, AutoCAD, está facilitando su software en la nube para que estudiantes puedan aprender a usar sin necesidad de ir a laboratorios de cómputo. Porque como no puede dar clases presenciales, no pueden ir a la U, pero puede aprender el software, ¿verdad? Con una tutoría, igual como ahorita con Zoom, puede aprender a usar AutoCAD, ¿verdad? Con un software abierto en la nube. Eso es cuarta, ¿verdad? Revolución industrial. Yo puedo accesar a todo desde mi casa, sin necesidad de tener algo que está de mi parte, ¿verdad? Entonces, estos cambios tecnológicos, ¿verdad? Debido a las revoluciones industriales, ha traído muchas diferentes formas de hacer ingeniería. Especialmente voy a enfatizar en esta tercera y cuarta, ¿verdad? Quizá la parte más grande sobre las maquinarias y eso de construcción, ya no detallo, ¿verdad? Que viene a sustituir fuerza humana, pero por lo menos algo que vamos a usar todos los días son software, ¿verdad? Softwares de computación. Entonces, eh, uno de los aspectos muy importantes es uso de herramientas computacionales en ingeniería, ¿verdad? Entonces, existe un concepto que se llama diseño asistido por computadora, habitualmente citado como CAD, ¿verdad? Como se conoce AutoCAD. Ese CAD, de hecho, ¿qué significa? Computer Aided Design, ¿verdad? Diseño asistida por computadora. O sea, es el uso de ordenadores, actualmente son computadoras, ¿verdad? Para ayudar en la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño, ¿verdad? Entonces, CAD, podemos ver, encontrar ejemplos como ustedes, ya muchos de ustedes saben, ¿verdad? Vi que hay algunos pudieron hacer sus modelillos de puente en AutoCAD, ¿verdad? Muy bien, o sea, felicidades, lo están haciendo muy bien, de hecho, ¿verdad? Pero es un herramienta de dibujo, ¿verdad? O sea, dibujo es la forma como yo represento mis modelos, ¿verdad?
mis creaciones en 2D. Antes solo era 2D, ¿verdad? En papel. Ahora hay 3D, ¿verdad? AutoCAD. Y hoy se da más avance. Hoy ya da un paso más éxito que se llama Revit, ¿verdad? Que es un software modelado de información de construcción. Se llama BIM, Building Information Modeling, ¿verdad? Creo que eso les va a contar un poco más en la charla de construcción, ¿verdad? Que ahora en vez de solo dibujar, en vez de solo, eso es como un salto de pensamiento, ¿verdad? De que en vez de solo hacer dibujos en plano, ¿qué tal si yo puedo aprovechar todo el potencial de computadora para almacenar información en cada cosa que yo hago en la computadora? Entonces, esto ya no es solo un dibujo, sino que cada elemento tiene información, puede asignarle tiempo, el elemento constructivo, o sea, puede asignarle todas las cosas relacionadas con la construcción de ese edificio, ¿verdad? No se puede modelar cómo va a empezar, por dónde va, recurso humano, el tiempo, lo que ustedes están haciendo manualmente, digamos, ahí con su taller de geotecnia, esto lo hace totalmente en un software. Se llama eso modelado de información en construcción. O sea, guarda toda la información que tiene que ver con construcción acá, en ese software, ¿verdad? Vean que es un paquete de información mucho más avanzado. Y otro ejemplo de CAD, ¿verdad? Esos los van a usar mucho en otros cursos y de hecho muchos dicen que eso que yo quiero aprender, o sea, ahora vamos a comentar por qué eso no es tan correcto. Son todos los softwares de modelado, ¿verdad? O sea, puede ser sistemas estructurales y mecánicos, hidráulicos, transporte, logística, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, que creo que les gustaría tener uno, ¿verdad? Para modelar su puente. Este es un software que se llama SAP 2000, ¿verdad? Que es un software de Computer Structures, ¿verdad? De Berkeley, de hecho fue iniciado en Berkeley, Universidad de Berkeley. Este es un software dedicado al modelado estructural, ¿verdad? Creación de modelos estructurales y o sea, modelado se entiende, modelado no es, son ocupa licencia, ¿verdad? Eso hay que pagar, ¿verdad? Son software comerciales. O sea, todo eso hay que pagar, ¿verdad? Lo que usamos ahora son gratis, porque no podemos pagar todo eso, ¿verdad? Para un curso como nosotros. Entonces, eso sí hay que pagar. Pero este software, la U tiene licencia, o sea, la escuela tiene licencia de SAP 2000, por ejemplo. O sea, puedo modelar la estructura, calcular las fuerzas, ¿verdad? Y ver si aguanta o no aguanta. O sea, ¿para qué sirve esto? Para que yo pueda modelar. Modelar no es el modelo de moda, ¿verdad? Modelar es crear modelo matemático, ¿verdad? De una realidad y poder predecir su comportamiento. Ese es el propósito del modelo, es eso. Entonces, todos los que son software de modelado, sean SAP 2000 o como este que es Midas, ¿verdad? Que se llama Elementos Finitos. De Revit también, la escuela tiene software, tiene licencia y de hecho usted lo va a aprender en curso gráfica, cómo usar Revit, todo eso, lo van a aprender más adelante. Entonces, todo esto, ya uno ve qué bonito, ¿verdad? Tiene dibujo y sabe color y todo para decir dónde es la parte más frágil y todo eso. Bueno, pero vean que todo esto detrás hay muchos modelos matemáticos, ¿verdad? Y además todos esos softwares especializados ocupan muchos parámetros de entrada. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y si uno no sabe qué significa o cómo introducir bien, y si uno no sabe cómo interpretar resultados, o sea, equivale no saber nada, ¿verdad? Ese que es Transcat, ese de transportes, que va a aprender creo que más adelante en curso de transportes, pero eso hay que pagar, ¿verdad? Sumo es gratis, pero es igual que esto, ¿verdad? HEC-RAS, este modelado hidrológico, ¿verdad? Vean que es el modelado de sección de una cuenca, de un río. EPANET, ese es para simulación, o sea, modelado simulación, ¿verdad? Se trata de simular algo antes de llevarlo a cabo, en realidad, para evaluar su desempeño y ver cómo se puede optimizar y mejorar, ¿verdad? EPANET es para sistemas de acueductos o distribución de aguas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es una red de distribución de agua, ¿ok? Entonces, todo esto son software de modelado, pero como les comentaba, todo esto software, ¿verdad? Hasta aquí va a llegar, ¿verdad? Todos los software que son herramientas computacionales se llaman caja negra. Caja negra es decir, usted no sabe qué está haciendo realmente. Vean que esto en sí ya implica incertidumbre. Usted no sabe cuál es, o sea, uno no ve
o sea, usted solo ve, o sea, usted solo va a ver interfaces todo bonitos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Y dibujitos, hago dibujo y ya me lo calcula, pero usted no sabe qué está haciendo por detrás. Usted solo ve cosas bonitas en la entrada y salida. O sea, mientras más bonita sea, mientras más fácil sea, más peligroso es, ¿verdad? Que poner el sombrero negro, porque no sé qué está haciendo. Y yo cómo sé que me está tirando cosas que tienen o no sentido, ¿verdad? O puedo confiar ciegamente en un software. Y muchas veces como sé yo que si introduce todas las cosas bien, a veces puede meter una pata en un lado, no se da cuenta. Para eso lleva uno todos los cursos, ¿verdad? Uno lleva todos los cursos, ¿para qué? Para que en el momento que usted va a usar un software, lo van a usar definitivamente porque para el volumen de trabajo, ¿verdad? Y el nivel de complejidad de los proyectos de hoy en día, sin estos software es imposible. Pero tiene que tener capacidad y la base teórica para decir, ok, yo viendo resultados, yo sé qué está pasando. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Se llama eso caja negra, ¿verdad? Caja negra es decir, hay entrada, hay acciones, estímulos, causas que entra, alimenta y tiene salidas, que son reacciones o respuestas, efectos. Todas las herramientas computacionales son estos, ¿verdad? Pero entonces tenemos que comprender, quizá no del todo, ¿verdad? Pero hay que entender cuáles son las teorías que subyacen detrás de esa caja negra. De forma que yo, más o menos, viendo las entradas, yo puedo saber cuáles deberían ser las respuestas, cuáles deberían ser, por dónde deberían andar. Y si me da algo que va contrario a lo que la teoría dice, yo sé que algo está mal. Lo reviso, la entrada, o reviso los parámetros de la caja negra, ¿verdad? De hecho, como ya ustedes ven en Sumo, vean que en Sumo estamos usando funciones básicas y hay demasiados parámetros que configurar. Entonces, uno ve las salidas, ¿verdad? Compara si es realista o no, uno verifica, ¿verdad? Con la teoría, con la realidad, a ver si eso tiene o no sentido. Bueno, es un poco breve explicación, ¿verdad? Ya llegó el tiempo, entonces ahora creo que vamos a iniciar una sesión, ¿verdad? No hay preguntas hasta ahora, sino vamos a iniciar la sesión de sobre ok, yo voy a enviar un correo a los demás profesores ok, para que los otros estudiantes puedan entrar a ver el Zoom, ¿verdad? Ok, entonces un chance para que los estudiantes de otro grupo puedan entrar y no sé si tienen preguntas sobre lo que vimos hoy, un poco. ¿Alguna pregunta? Entonces voy a cerrar la votación. ¿No hay preguntas? También preguntas sobre taller de transportes. ¿Cómo les van? Ah, bueno, por cierto, antes de que entre otra gente, ¿verdad? El equipo de colisión construcciones, debido a que hay estudiantes que solicitaron interrupción, entonces quedaron creo que solo 2 personas, ¿verdad? En equipo. Entonces, es para pedir el favor, ¿verdad? Que puedan, hay algún equipo que está dispuestos a aceptarlos, ¿verdad? Para que no puedan, o sea, para que puedan o sea, no hacer todo con 2 personas, ¿verdad? Creo que es muy pesado, entonces tal vez los dos puedan integrar con algún grupo, ¿verdad? Con algún equipo que desea recibir, ¿verdad? Está bien, entonces, equipo de colisión, construcciones, entonces, por favor, ¿verdad? Ahí también después puedo escribir en el chat, ¿verdad? Para que puedan negociar a ver a cuál equipo desea entrar, ¿verdad? O cuál equipo tiene ese sombrero amarillo, ¿verdad? Que dice bienvenido, ¿verdad? Bienvenido su aporte, ¿verdad? Esa apertura para recibir a los compañeros, ¿verdad?
Entonces van a tener más personas en el equipo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces voy a prepararme para dar este zoom. Y antes de que lleguen otras estudiantes de otros grupos, ¿ustedes tienen alguna duda sobre talleres y eso? Pueden intentar entonces descargar versión 1.2.0, ¿verdad? Y sumo. Ahorita lo que estamos viendo es una pantalla de Zoom. Perdón. No sé, a mí lo que me... Si es que no me deja compartir pantalla en sí. No sé, algo me pasó la compu y no he reiniciado. Entonces, bueno, perdón. Sí, perdón. Vamos, ¿verdad? Aquí. Sí ven Explorer, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, aquí abajo, ¿verdad? Aquí en este sumo, descargas alternativas y versiones más antiguas. Aquí hay SourceForge, ¿verdad? Download, portada de descarga, ¿verdad? Entonces, miren acá, versión 1.2, que es el que está usando, puede usar versión 1.1, uno que sea más viejillo, ¿verdad? 1.2.0. Y aquí hay Sumo, ¿verdad? Para Windows 64, ¿verdad? SGIG o MSI, ¿verdad? También creo que es bueno, o sea, yo creo que con algunos de estos dos ya está bien, ¿verdad? Aquí sí no hay información, pero bueno, entonces esos son los instaladores, entonces lo instalan, entonces debería poder. Algunos otros son plugins, ¿verdad? O sea, quizá no se ocupa. Entonces puede intentar, ¿verdad? Intentar a ver. Y por si no les, o sea, si logra instalar, o sea, lo importante es que sí puedan instalar y que sí puedan correr, ¿verdad? O sea, que ese sí le puede correr y que ustedes puedan ir a, digamos, o sea, recuerden, hay que tener siempre los archivos, ¿verdad? En la raíz, en C. O sea, hay que tenerlo en raíz, en C. Ven que aquí tengo las carpetas donde tengo los proyectos, ¿verdad? En Sumo. Entonces, por ejemplo, en C, ¿verdad? Tenga los archivos aquí en una carpeta y correr ahí, ¿verdad? Entonces, creo que en los aulas virtuales los profesores ya han subido, ¿verdad? Los archivos que tienen que descargar a la compu, uno los tenga en una carpeta en la raíz en C, o sea, no en ahí Windows C, Users y un montón de cosas. O sea, cuando son un nombre muy largo y con muchos niveles, a veces yo creo que es que Sumo, como es un código abierto, creo que todo era máximo 255 caracteres o no estoy muy seguro, no tiene un límite. Y si pasa el límite lo corta, y si corta no lee, ¿verdad? No sabe qué está diciendo, porque no le cabe las letras. ¿Verdad? Son cosas de computadora, entonces eso es muy frecuente, que a veces si uno reduce el nombre de los archivos, ¿verdad? De menor longitud, o le quita los tildes, le quita el ñ,
ya le funciona. Eso casi siempre, o sea, eso son mañas, ¿verdad? Que uno sabe de las computadoras, ¿verdad? Entonces, con que ustedes puedan correr, ¿verdad? Correr la simulación. Eso es lo importante, ¿verdad? Que puedan correr la simulación, que ya le doy doble clic. Ahora voy a compartir pantalla de Sumo, ¿verdad? Doble clic y ahora, si ustedes pueden ver, ¿verdad? Ver Sumo, con que les pueda correr, ya estaría bien, ¿verdad? No sé si, bueno, no sé si la mayoría sí han podido llegar hasta aquí, por lo menos. ¿O hay alguna pregunta en específico? No hay preguntas. Todo claro. No, si hay preguntas de que, digamos, no, a mí no me ha llegado hasta ahí. Me repite cómo fue que hizo para que lo pasara. Para pasar, ¿qué cosa? Digamos, del OSM, que ya le abre el mapa de Berlín, pasarlo a Zoom. Ok. Este, para el proyecto, ¿verdad? Para el proyecto, de hecho, no ocupa el Web Wizard. O sea, Web Wizard eso es para que ustedes puedan travesear. O sea, para que ustedes puedan, digamos, cortar las calles donde diga usted y travesearlo, ¿verdad? A ver qué pasa. De hecho, no ocupa porque el proceso de cortarlo y limpiar es medio engorroso. Entonces, lo que hay que hacer es enfocar en los archivos que ya les hemos enviado, yo creo, ¿verdad? Entonces, más bien tal vez lo que hay que intentar es que puedan copiar esos archivos. O sea, ya, olvídense de Web Wizard, porque es que el problema es así, ¿verdad? De que yo, como no tengo sus compus, ¿verdad? Y no podemos vernos tampoco, entonces a distancia a veces es difícil. No sé qué está pasando, pues no ha pasado antes, ¿verdad? Entonces, no hay que descargar a calle. O sea, esa es la aclaración. O sea, no tienen ustedes que descargar a calle de OSM Web Wizard. Eso nada más es para que ustedes intenten travesear el software, ¿verdad? Y ver qué tanta posibilidad tiene. Esto que estoy mostrando aquí en pantalla, esto ya usted lo tiene. Digamos, si fuera de ejemplo de mi aula virtual, creo que los profesores otros tienen otro lado, ¿verdad? Ah, si fuera de aula virtual, yo voy a mostrarle el enunciado, ¿verdad? A ver. Voy a compartir pantalla. Si ven aula virtual, sí, de verdad. Ok, entonces, vean que aquí hay archivos editados para simulador uso, listo para usar. Entonces, entra, ¿verdad? Aquí están los archivos. Descarga todas, ¿verdad? Lo descarga todas a su compu y lo guarda en C, en una carpeta. ¿Verdad? Lo guarda ahí en C, acá en la carpeta. Y listo, ¿verdad? Y listo. Ahora, me preguntó, o sea, y Cobra, digamos, esos archivos que guardé, ¿verdad? Que guardé en C. Vamos a ver, esos archivos que guardé en C. Vean que aquí hay archivos como de sumo configuration file. Ahí yo puedo correr de una vez, ¿verdad? Puedo correr de una vez, entonces simplemente lo corre. Y ya, o sea, yo le doy de ahí doble clic y ya me aparece esta simulación, ¿verdad? O sea, ya está simulando, ¿verdad? Entonces, con que puedan llegar hasta aquí, o sea, que yo pueda correr la simulación, ¿verdad? En Sumo, es que ya, digamos, están listos para hacer el proyecto, que no hay problema. Entonces, hay una pregunta que dice, ah, llegué ahí, no sé cómo, ¿eso a qué se refiere? Se refiere a que no sabe cuál es el paso
siguiente o ¿a qué se refiere? Profesor, yo tengo una duda. Ajá. Usted en los videos mencionaba que habría que añadir una ruta de los vehículos. Creo que era la de Canaria, ahorita no recuerdo. ¿Siempre va a haber que añadirla por nosotros mismos o no se va a tomar en cuenta o qué va a pasar? Sí, ahí al archivo que les envié no está. Sí, faltaba esa línea, sí. Entonces hay que añadir esa línea. O sea, es bueno, digamos, para contestarle al compañero, ¿verdad? Ya después de esto, ¿qué? Ok, entonces recordar que taller de transportes, o sea, la meta es hacer ese estudio de capacidad, ¿verdad? Vial que tiene ese segmento de autopista, ¿verdad? General Cañas y encontrar su nivel de servicio, ¿verdad? A diferentes horas del día. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar eso? Entonces yo voy a necesitar ayuda de software, ¿verdad? Tengo un simulador, porque de cómo yo calculo eso, si yo no sé nada, ¿verdad? Pero tengo un software que me puede simular, o sea, aquí dentro del software tiene un modelo muy complejo, ¿verdad? De la interacción vehicular y todo eso, o sea, son modelos de flujo vehicular que está dentro del software que son muy complejos, pero que trata de simular, ¿verdad? Comportamiento vehicular y en todo sentido, ¿verdad? O sea, por supuesto, el comportamiento vehicular que fue creado en Alemania puede ser que no sea tanto o no sea tan igual como de los ticos, ¿verdad? Entonces existe ese factor de agresividad de los conductores que cambia de país a país. Pero entonces la idea es que tengo esto, entonces, ¿qué sigue de aquí? Ok, entonces yo puedo, esa es la geometría actual, ¿verdad? Geometría actual de la pista. Entonces, yo puedo, o sea, por eso es que para eso la propuesta, ¿verdad? O sea, hay que estudiar bien enunciado de teletransportes, haga una propuesta, ¿verdad? ¿Cómo ustedes piensan hacer este estudio? O sea, ustedes son ingenieros. Ya imagínense, ustedes ya son ingenieros, ¿verdad? El MOB con alguien le pide que hágame estudio de esta pista. Dígame cuántos carros puede pasar por hora, por ejemplo, ¿verdad? Capacidad es eso. ¿Cuántos vehículos por hora aguanta? Y con qué velocidad los carros pasan, porque, o sea, si usted dice aguanta 100.000 vehículos por hora, pero los vehículos viajan a 25 kilómetros por hora, eso no funciona, ¿verdad? Los usuarios esperan una pista fluida, entonces hay que definir criterios, estándares de cómo está bien, qué no está bien. Entonces yo puedo simular el tránsito para decir, ok, yo voy simulando, ¿verdad? Cambiando el flujo vehicular y yo digo, ok, autopista, esta autopista como está ahorita, o sea, a cuánto volumen vehicular ya empieza a bajar velocidad, ¿verdad? A tanto volumen vehicular tiene tanta velocidad, a tanto tiene tanto, y eso se puede hacer una curva, ¿verdad? Y yo con esa curva puedo ir a los datos estadísticos, digamos que ahí está el video, se ve en video, o sea, vean los videos y vean los tutoriales, ¿verdad? Que se hizo con mucho tiempo. Entonces, pueden saber, entonces, eh, ahorita digamos que hay cuarentena, ¿verdad? ¿En qué nivel de servicio se encuentra? ¿Verdad? Y si fueran días normales, según las estadísticas TPDs, ¿verdad? Que están los anuarios, ¿cuál debería ser el nivel de servicio? ¿Ok? Y eso usted puede decir, bueno, está bien, no está bien, cómo anda, y esa velocidad que transita está bien, no está bien, y qué le puedo modificar. Entonces, este software es para que ustedes le hagan las modificaciones, ¿verdad? Ustedes dicen, ok, voy a hacerle de 4 carriles, haga de 4 carriles. ¿Cómo se hace? Con NetEdit, ¿verdad? Ahí en los videos les explican cómo se puede hacer esas ampliaciones. Ustedes pueden, o sea, se puede hacer muchas cosas que usted se puede decir, bueno, esta parte salida hay mucha congestión, tal vez pueda hacerle más carriles o no sé, o hay que hacer algo a esa rotonda, usted lo define. Esto ya es creatividad, ¿verdad? El sombrero verde de creatividad. Entonces, a eso va, ¿verdad? O sea, ustedes estudian y después propone, mejora, ¿verdad? O sea, usted lo puede mejorar, se puede cambiar algo,
es más sencilla y ya le pueden mejorar un montón. A eso va. No sé si hay alguna pregunta que no me acordaba que me preguntaba. Sobre la línea, ¿verdad? Entonces veamos un toque. O sea, es bueno, yo creo que eso está explicado en los videos, ¿verdad? Entonces pueden ver los videos que está en YouTube, para que ahí puedan ver qué se puede hacer. Entonces, acá, para simular, como les decía, o sea, como decían en los videos, ¿verdad? En los videos dicen que este sumo configuration file, ¿verdad? No es un ejecutable, realmente lo que tiene es una lista de comandos de qué archivos voy a correr. Entonces, si usted le da a abrir con bloc de notas, ok, yo no sé si ustedes ven bloc de notas, no. Entonces, es que, si ven bloc de notas, sí. Entonces, vean que este archivo que es ejecutable, solo tiene esas líneas. O sea, no tiene nada realmente, ¿verdad? Usted dice, ese es todo el programa. No, no tiene nada. Lo que dice es que léame ese archivo y córralo. Eso es lo que dice, ¿verdad? O sea, el motor de software no está aquí, el motor está en otro lado, ¿verdad? Todos los modelos y todo eso están con el software, ¿verdad? Donde está software. Aquí solo me dice, córrame ese archivo. Entonces vean que yo estoy leyendo el archivo de red, que es este, ¿verdad? Archivo de root, que es este. Entonces, lo que dice el compañero es que hay archivos de ruta, ¿verdad? Que falta una línea. Entonces, esa ruta se refiere a... Qué raro, no tengo compartir pantalla. Bueno, de nuevo, ¿verdad? Entonces, esa ruta está acá. Dice, este archivo, ¿verdad? Ruta 1, 2 sentidos, punto row, ¿verdad? Aquí. Igual de clic derecho, abrir con... Y abre con bloc de notas. Entonces, igual voy a compartir pantalla de esta parte, ya que no me funciona bien. Entonces, si ustedes ven, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Es una definición de cuáles vehículos están circulando en este sistema, ¿verdad? De hecho, es parte de un sistema, pero es un subsistema de autopista con sus intercambios. Entonces, o sea, a ese tramo de autopista, voy a pasar acá a Sumo un toquecito. O sea, a ese tramo hay rutas que lo alimentan, ¿verdad? O sea, donde entran carros. ¿De dónde entran? Puede ser que desde Cariari, ¿verdad? Desde esta entrada que venían los de aeropuerto, los que venían de Cariari, de Belén, de toda la parte, toda la parte oeste, ¿verdad? Toda la parte oeste del país llegan por acá, ¿verdad? Si van para San José, o van por la 27 o van por esta, ¿ya? Esos dos son los principales, no hay otro, ¿verdad? Entonces, recoge vehículos. Y también aquí hay un intercambio vial, ¿verdad? De Castella, también aquí entran vehículos. Entonces, aquí hay vehículos que entran por acá. Eso les dejo de pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ustedes pueden saber cuántos vehículos están entrando por aquí? A simularlo. O hay que suponer. Eso es abierto, ¿verdad? Ustedes definan qué va a hacer. ¿Sí me explico? O sea, esos vehículos están entrando, ¿verdad? A ese tramo. Y sale, vean que tiene varias posibilidades, ¿verdad? O sigue directo, o pueden salir de la pista y entra a Rotonda y va a la Uruca o va a Pavas. Esas son las tres posibilidades, ¿verdad? O siguen y salen de este tramo que estoy analizando, ¿verdad? O salen de la pista y va a Rotondas, a Uruca o va a Pavas. Entonces, vean que hay origen, destino, ¿verdad? Entonces, lo que está en esos archivos, en este archivo de rutas, de hecho, lo pueden ver ya con detalle, con calma. Creo que hay un PDF que explica eso. También hay un video que explica eso. O sea, traten de ver las informaciones que hemos subido. O sea, todo eso es para ayudarles. Entonces, aquí define, ok, hay tales tipos de vehículos, ¿verdad? Hay vehículos tipo pasajero, tipo bus. ¿Va de dónde a dónde? Ve que from esto, to esto, from esto, to esto, from esto, to esto. O sea, todos los vehículos pueden ir de ese origen a ese destino, ¿verdad? De ese a este, de ese a este. No, todas las combinaciones posibles hay que tomar en cuenta, ¿ok?
y cuántos vehículos por hora, ¿verdad? Entonces, y uno dice, ¿y cómo sé yo esto? Esos datos, bueno, tienen que tomar o tienen que encontrar en un lado, ¿verdad? O sea, esos vehículos, o sea, uno dice, y no es que software hace todo eso, no, el software solo sabe el modelo, o sea, solo sabe cómo se relacionan los vehículos, pero la demanda vehicular, o sea, cuántos vehículos entran, tienen que darle los datos, ¿verdad? Y esos datos tienen que darle que sean los correctos, que sean reales. O pueden ser datos que yo planteo, ¿verdad? ¿Qué pasa si entran tantos vehículos? ¿Qué pasa si sube? ¿Qué pasa si sube un poco? Puedo ir graficando cómo puede variar el comportamiento conforme yo voy subiendo la demanda vehicular, que son esos vehículos que entran al tramo, ¿verdad? Entonces, pero tengo que definir, bueno, tengo vehículos particulares y tengo buses. Entonces, vean, aquí va vehículo, buses, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su nombre, tipo, hasta color. Ustedes pueden cambiar el color si ustedes quieran. Va de dónde a dónde, ¿verdad? Inicio, tiempo de inicio, tiempo final. Vean que final es 3600, es 1 hora de simulación. ¿Cuántos vehículos por hora, verdad? Posición de salida, carril de salida, random, ¿verdad? Aleatorio, y velocidad de salida random. O sea, dejamos aleatoria para no complicar mucho, pero vean que todos son parámetros, ¿verdad? Si uno ocupa simular realmente algo muy bien, ocupo demasiados datos. Y los datos o los obtienen de internet, de datos disponibles, o los obtienen de las cámaras viales, ¿verdad? Pero bueno, cómo tomar datos en cámaras viales, ya eso igual es propuesta de ustedes. Entonces aquí lo que dice Comenó es que faltaba una línea, ¿verdad? En video aquí faltaba una línea porque vean que hay o sea, vean que aquí hay 3 orígenes, ¿verdad? O sea, solo hay 2 orígenes, los que venían de la pista, o sea, los que venían de Cagliari o los que entraba por intercambio. Pero vean que los que venían por Cagliari, ¿verdad? ¿Verdad? E4. Hay 3 posibilidades de salida, ¿verdad? O sale por la pista E1 o por Pavas o Uruca. Y ese de Carbarreal, vean que me faltó uno. O sea, salía por pistas, salía por Pavas y salía por Uruca me faltó. Esa era la que faltaba. Entonces, este faltó también en el del bus, ¿verdad? Ok, entonces aquí quizás hay muchos datos que hay que ver cómo lo sacan o si no hay que hacer supuestos, ¿verdad? Plantear escenarios y hacer supuestos. No sé si hay preguntas. ¿Alguna duda más? Profe, bueno, yo solo tengo una, digamos. Yo, digamos, tenía la versión más reciente de Sumo y ahora estoy instalando la otra, a igual de Python. Pero si esas no funcionaran, ¿ustedes no creen que podría intentar más bien actualizarlo y ver si funciona o ver qué podríamos hacer entre todos? Yo creo que si no funciona, por lo menos, digamos, por lo menos que alguien del equipo, como eso es trabajo de equipo, que alguien del equipo lo tenga funcionando. Y los problemas técnicos ya podemos ir resolviendo. Es que el problema es que como no nos podemos ver, o sea, yo no puedo ver qué está pasando, si fuera, o sea, y es algo que no ha pasado antes. O sea, no ha pasado antes, de hecho. O sea, entonces yo estoy pensando que seguramente es por la versión. Pero lo importante es que, o sea, no tienen que abrir ese OSM Web Wizard, ¿verdad? Yo creo que aunque sea versiones nuevas, quizás lo que hay es un problema de conexión con los explorers, ¿verdad? O hay firewall, o sea, hay a veces antivirus que le bloquea. El problema es eso, de que hay antivirus que le bloquea. Y entonces, por eso es que no le deja accesar a Internet. Pero esos archivos que le damos no ocupa Internet. O sea, puede ejecutar offline, ¿verdad? Fuera de línea. Entonces, esencialmente, si tienen problemas, nada más instalen las cosas y traten de enfocarse ya en los archivos del proyecto, ¿verdad? Que ya está en mediación virtual. Bueno, yo Entonces, ya pude. ya pudo. Ya me está corriendo. Me faltaba esa carpeta que usted tenía ahí en mediación. Ok, Ya la metí en C y ya abrí el archivo y ya me están corriendo todos los autos y todo. ok. Eso es importante. Ya con eso pueden hacer proyecto sin problema. Ya eso de OSM, ya eso, ya, no, o sea, no sé qué está pasando, ¿verdad?
muchas veces puede ser el firewall, ¿verdad? De la computadora o antivirus que bloquea acceso a Internet. O sea, como es un pop-up menu, ¿verdad? O sea, el programa como que vincula con Explorer y lo vincula a Internet. A veces antivirus detecta eso y lo bloquea, porque dice que eso es como un espía, ¿verdad? Que quiere mandar información a otro lado, entonces lo bloquea. No puede ser antivirus también. Pero eso habría que ver, ¿verdad? O sea, no podría decir que es. ¿Algún otra pregunta? O sea, ¿qué pueden hacer? Pueden travesear, ¿verdad? Cambiando los números. O sea, por supuesto, entender o sea, este archivo de demanda es la esencia de las cosas. Aquí es donde van los vehículos, ¿verdad? O sea, los archivos, o sea, el software no sabe qué hacer. O sea, como decía un amigo mío, que computadora es un tonto. O sea, computadora no sabe qué hacer si no le dice qué hacer. Esa es la realidad. Entonces, si usted le dice que haga cosas malas, hace cosas malas, ¿verdad? Porque le pone datos malos. Entonces, tengo que darle datos correctos, ¿verdad? A la demanda vehicular. Esto que me decía Alessandro, cuando le da generar escenario, eso es, no sé, o sea, puede ser que descargó o sea, o trate de cortar una red más pequeña. O sea, si usted corta una red muy extensa, puede ser que sea muy pesada, ¿verdad? Y no llega a descargar de todo, o se corta internet y no lo puede descargar. O sea, no sé. Entonces trate de cortar una red. Si usted quiere usar OSM, corte una red chiquitilla. Digamos, corte una interseccioncilla. ¿Sí me explico? Ahí hay un cruz. Corte solo un cruz, ¿verdad? No corte un montón de red. Eso es muy pesado para descargar. No corte una intersección nada más pequeñita, porque si descarga toda Costa Rica, y eso no termina nunca, ¿verdad? Pequeña. Y prueba a ver si es por el tamaño del archivo que está descargando. Pero si no le funciona de todo OSM Web Wizard, entonces brinca ese paso y va a los archivos de proyecto y trabaje con estos nada más. O sea, ya no traes esa parte de OSM Web Wizard. Pero entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Entonces, lo importante es cómo yo puedo obtener con las cámaras viales o de una forma esos flujos vehiculares que está entrando al sistema. Eso es lo importante, ¿verdad? Y por supuesto, hay algunos, como eso que está abajo, pues lo separé. Vean que aquí abajo hay algunas rutas de los vehículos que yo no puedo saber cuánto. O quizás podría saber de alguna forma, o sino que hacer supuestos, ¿verdad? Entonces los supuestos son los que hay despedidas. De hecho, hay una pregunta que dice, ¿cuáles supuestos se tuvieron que hacer? Porque eso es algo en vía real de ingeniería, de que no siempre tengo todos los datos. Esa es la vía real, es así. O sea, no siempre hay dos datos. Entonces hay que hacer supuestos, pero hay que hacer supuestos con algún criterio o con algún fundamento o con alguna base, ¿verdad? Que sea lógico o que sea esperado, ¿verdad? Entonces uno hay que justificar esos supuestos para que la simulación sea correcta. Entonces, este es el archivo que hay que sacar, ¿verdad? Los datos de la demanda vehicular, que es la que alimenta. O sea, si usted mete, o sea, no hay carretera del mundo que aguante todo el vehículo que le ponga, ¿verdad? Entonces, tiene límites. Entonces, ¿cuáles son las cantidades de vehículos que ya empieza a saturar la pista? Eso es lo que hay que estudiar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos bien? Ujú. Sí, hagan las pruebas a ver, ¿verdad? Y si no funciona Web Wizard, entonces traten o sea, pueden revisar a ver si le está bloqueando acceso a Internet, su fireware, ¿verdad? O antivirus, o la apague de todo, ¿verdad?
O sea, desconecte antivirus y firewall cuando está corriendo Sumo a ver si le deja. Puede ser eso. O a veces hay Explorer que usted define seguridad más alta, entonces bloquea todo eso, ¿verdad? Entonces puede ser eso. O si no, o sea, si no le funciona todo, entonces enfóquese en los archivos del proyecto, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Parece ¿Estamos que bien? no. No. Está bien. Entonces ahí, si no, más adelante, si surgen preguntas, igual ahí las iremos resolviendo. Ujú. Ahí Entonces, nos creo va avisando cómo les va. sí, sí, sí. Ok. Pero lo importante ahorita es que estén trabajando, ¿verdad? Que ya hayan bajado el software y que vayan haciendo las pruebas para que no les agarre tarde al final. Sí, o sea, lo importante ahora es que ustedes puedan ir viendo, ¿verdad? Como demanda vehicular, ver qué datos ustedes necesitan alimentar. O sea, esos son los datos que ustedes necesitan tener para simular el tránsito. O sea, como decía, ocupo datos de entrada No. para que el simulador me Ah, simule. creo que en el bulto hay una. Ujú. Ok. Uy, mi mamá. Dylan creo que tiene el audio encendido. Muy bien, Max. Ok. Entonces, si no, Lo dejamos entonces, aquí. dejemos así. ¿Está bien? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.